Damos f de x igual 2x a la 4, 5e a la potencia de x. Queremos encontrar la primera función derivada, f' de x, luego f' de menos 1. Entonces la segunda función derivada, o f" de x, y luego f" de menos 1. Entonces comenzaremos por encontrar f' de x, que es igual a 2x el derivado de x al 4, menos 5 veces el derivado de al x. Bien, el derivado de 2x al 4, lo multiplicaremos por 4, que sería 8 sustrato 1 del exponente. Tenemos 8x al 3, 5x el derivado de a la x. Bien, la derivada de a la x es a la x, así que tenemos menos 5e al poder de x, y ahora para encontrar f' de menos 1 sustituimos menos 1 por x. Tenemos 8x menos 1 al tercero, 5e al poder de menos 1. Bien, menos 1 al tercero es menos 1, 8x, 1 igual menos 8. Y entonces por 5e al menos 1 podemos hacer este exponente positivo al moverlo al denominador. Así que esto sería igual a menos 5 divididos por e. También obtengamos nuestra aproximación decimal para este valor. Tenemos 5 divididos por. En este calculador, si pulsamos la segunda división, aparece la e y luego entrar. Si rodeamos a 3 lugares decimales, aviso como los 3 en el cuarto lugar decimal. Nos dice que redondeemos hacia abajo. Esto sería aproximadamente menos 9.839. Ahora queremos encontrar la segunda función derivada, que sería el derivado de la primera función derivada. Queremos encontrar el derivado de 8x cubado menos 5e a la x. Bien, el derivado de 8x cubado sería 24x al segundo. Y el derivado de a la x es a la x. Así que tenemos menos 5e a la x. Y ahora para encontrar f" de menos 1 sustituimos menos 1 por x. Lo que nos daría, esto sería más 1 por 24 es igual a 24, 5 dividido por e y vamos a nuestra aproximación decimal para esto. Tenemos 24, 5 divididos por e otra vez, a 3 lugares decimales. Aviso, aquí tenemos un 6 hexaneutones el cuarto lugar decimal, rondeamos, esto sería aproximadamente 22.161. Ahora, vamos al gráfico de nuestra función, y al punto de la función cuando x igual menos 1. La función original se grafica aquí en azul. Y aviso cuando x igual menos 1, este sería el punto de la función. Para encontrar la coordinación correspondiente tenemos que sustituir menos 1 hexanewton la función original. Aviso, a este valor x el primer derivado es aproximadamente menos 9.839. Esto nos dice la tasa de cambio de la función en este punto, y también la pendiente de la línea tangente en este punto. Así que la pendiente de esta línea tangente roja es exactamente 8,5 dividido por e, que es aproximadamente menos 9.839. Y también porque el primer derivado es negativo. En este punto, la función está disminuyendo en este punto. Aviso, el segundo derivado, o f" de menos 1, es aproximadamente 22.161. Esto nos dice la tasa de cambio de la pendiente de la línea tangente en este punto, o podemos decir la tasa de cambio de la tasa de cambio instantánea de la función. Atx igual menos 1. Y porque es positivo, en este punto, la pendiente de la línea tangente está aumentando realmente, significa que x aumenta la pendiente con esta línea tangente. Aumentaría. También nos dice algo sobre la concavidad de la función en este punto. Y porque es positivo, la función es concavada en este punto. Pero hablaremos más sobre aumentar, disminuir, cóncavo arriba, cóncavo abajo en futuras lecciones. Espero que hayas encontrado esto útil.